Bueno, hoy como teníamos previsto, Vanessa, por fin vamos a empezar con la ley de lucha contra la morosidad. Y ya sabes, saludamos a la gente de Internet, si nos está escuchando, y agradeceríamos que nos saludara para saber los que están participando en la charla. Y ya sabéis que si tenéis alguna cuestión que decir, pues podéis intervenir por correo electrónico. Y Vanessa sin duda os responderá y solucionará las dudas que surjan. Adelante, Vanessa. Bueno, pues buenos días a todos, lo primero, y como sabéis, pues vamos a hablar de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Por hablar un poquitín más alto, que tienes una voz muy suave y eso, pero por la que darle un poco más. Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Bueno, como la mayoría de vosotros sabréis, esta ley es producto de una incorporación a nuestro derecho interno de la Directiva 2035 del Parlamento Europeo y del Consejo, que esta directiva es de junio de 2000. Este camino contra la morosidad ya ha sido abierto desde la Unión Europea hace ya varios años, con anterioridad incluso a esta directiva. Háblanos un poquitín de los antecedentes de esta ley, ya que en mayo del 95 ya la Comisión había adoptado una recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales. Esto era debido a que con la Unión Europea había diferentes normas y prácticas de pago en diferentes países, diferentes estados, estaban regulados por usos y prácticas muy diferentes, y estos diferentes plazos de pago, intereses, esta diferente normativa suponía un obstáculo para lo que era el propio mercado interior, ya que el artículo 14 del Tratado de la Comunidad Europea establece que todos los empresarios, todas las empresas dentro del mercado interior deben poder comerciar en las mismas condiciones en su propio país que en cualquier otro país de la Unión Europea. Pues esto es debido a la existencia de estos distintos plazos de pago en diferentes países, diferentes estados, no se cumplía y se generaban condiciones pues bastante injustas y generaba una situación de morosidad bastante patente. Con esto comenzó a ser un problema, aumentaron los plazos de pago, la morosidad, y esto es lo que trató de paliar esa recomendación del 95 sin conseguir nada, puesto que no tenía ningún carácter vinculante. Los trabajos de la Comisión pues, que siguieron avanzando. En el 97 hubo un plan de acción para el mercado interior y un informe sobre los retrasos en el pago en las transacciones comerciales, donde se evidenciaba ya pues, el aumento de este problema de la morosidad. Este es el camino hasta llegar a esta directiva, que es la que se transpone hasta a nuestro sistema interno, nuestro ordenamiento jurídico interno. Y esta directiva lo que trata de atajar es pues esta morosidad en un plano global, dando unas pautas globales que han de tenerse en cuenta por todos los Estados miembros en su conjunto. Esta directiva se publicó en el 8 de agosto de 2000, y ordenaba su propia transposición a la normativa interna antes de 2 años de su publicación, lo que en nuestro país no se realizó pues hasta 2 años después, tardíamente, que es ya pues esta ley 3/2004, 29 de diciembre, que estamos comentando. Esto un poquitín pues, para que sepáis de dónde viene, un poquito los antecedentes, todo de dónde viene esta normativa. Bueno, esta ley de lucha contra la morosidad se publicó en nuestro país pues, en el BOE de 30 de diciembre, entrando en vigor el día siguiente, el 31 de diciembre de 2004. Con esta norma lo que se hace es introducir unos cambios esenciales impuestos por esa directiva para la lucha contra la morosidad, que yo los he desarrollado principalmente en 4. La determinación de un plazo de pago legal, el devengo automático de intereses de demora tras ese transcurso del plazo de pago legal, el establecimiento de un interés de demora legal específico para este tipo de relaciones. Y en cuarto lugar, el establecimiento de un derecho a favor del acreedor para reclamar una indemnización por costes de cobro causados para recuperar el crédito. Esta ley también establece 2 mecanismos adicionales, aparte de estos 4, de protección del acreedor, que es, por un lado, la posibilidad de declarar nulas aquellas cláusulas que pacten las partes que se aparten de lo establecido en la ley, respecto solamente a 2 temas, el plazo de pago y el tipo de interés. Y por otra parte, la posibilidad de pactar una cláusula de reserva de dominio a favor del acreedor hasta el pago total del precio convenido por el deudor. Estos son 2 mecanismos adicionales. Bueno, estos 6 mecanismos, los 4 primeros y estos 2 adicionales, ya vienen determinados en la directiva europea, la cual transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico. ¿La directiva se habla también del mismo tipo de interés que se habla aquí Sí, se habla exactamente del mismo tipo de interés. Es exactamente lo mismo, es prácticamente una transposición. Pero en la directiva se alude a una medida de protección extra que nuestra normativa interna no ha acogido. En esta directiva se establece que todos los Estados miembros deben velar para que exista un procedimiento en el cual el acreedor pueda obtener un título ejecutivo en un plazo de 90 días naturales desde la presentación de la demanda o desde la solicitud extrajudicial del acreedor, siempre que el deudor no impugne esa deuda.
Bueno, esto en lo que es la Ley 3/2004 no viene recogido, no se ha recogido por el legislador. Pero ya está en el monitorio eso, ¿no? Pero exactamente, entonces la figura judicial en nuestro Parlamento es el monitorio. Bueno, entonces un poquitín hablándonos de la ley, el artículo 1 nos dice lo que es el objeto de esta ley. Consiste en combatir, por un lado, la morosidad en el pago de deudas dinerarias. No nos dice deudas de ningún otro tipo de clase, sino solo dinerarias. Y por otro lado, combatir el abuso en la fijación de plazos excesivamente largos en perjuicio del acreedor. También nos dice a quién se aplica el artículo 2, que nos dice que se aplica a las relaciones comerciales habidas entre empresas y también entre empresas y la administración. El artículo 2 nos define propiamente lo que es empresa y lo que es administración a efectos de la ley. Así nos dice que empresa es cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente, económica o profesional. Bien, yo entiendo que en este caso se aplicaría a todo tipo de sociedades mercantiles, autónomos y profesiones liberales, excluyendo a comunidades de bienes, aunque actúan mayoritariamente en el tráfico mercantil, puesto que no tienen personalidad jurídica. Pero hablamos de personas, físicas o jurídicas. Exacto. Aunque sí podríamos reclamar a sus integrantes físicos. Claro, particulares no. En cuanto a entidades sin ánimo de lucro, ya pues yo también meto ahí ese supuesto, como asociaciones o fundaciones, entiendo que también les sería aplicable por cuanto tienen personalidad jurídica y actúan en el tráfico mercantil. También nos define lo que es administración a efectos de la ley y nos dice cualquier administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 1, 2 y 3 del texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Esto es Estado, comunidades autónomas, entidades locales, en definitiva todo tipo de administraciones. En ámbito de aplicación de la ley. Bueno, esta ley se aplica a lo que son, como os dije antes, pago de deudas dinerarias, pagos pecuniarios, realizados en operaciones comerciales entre empresas y la administración, y también entre los contratistas principales y proveedores y subcontratistas dentro de la administración. También nos dice una serie de exclusiones, a los cuales no se aplica esta ley nunca. En primer lugar, pagos efectuados por consumidores o usuarios. Esta ley se reserva única y exclusivamente, pues como os dije antes, a empresas y administración, consumidores y usuarios fuera. En este caso, pues como sabemos, se aplicaría el interés pactado o en su defecto el interés legal. Un inciso, porque el otro día estábamos mirando Gaspar y yo decía esto, el interés pactado o el interés legal. Hay un supuesto muy específico que es para descubiertos bancarios, en el cual pues la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios nos habla de un interés que no podrá ser superior a 2,5 el interés legal del dinero. Entonces este interés me faltaba aquí, pues eso también quiero sacar. Tampoco se aplica en materia de cheques, pagarés y letras de cambio. Aquí se aplicaría el interés especial de la ley cambiaria del cheque, que es legal más 2 puntos. Se excluye también indemnizaciones por daños, incluidas las de entidades aseguradoras, que se aplicaría el interés de la ley del seguro. Y tampoco se aplica pues a las deudas en tramitación concursal. Los 3 primeros supuestos se excluyen porque así lo dice la directiva comunitaria, pero el último, las deudas en tramitación concursal, lo ha introducido el legislador español. Como se habla del ámbito de aplicación, también deciros que esta ley se aplica a todos los contratos celebrados a partir del 8 de agosto de 2002, que es esa fecha límite que daba la directiva para la transposición a la normativa interna, con la excepción a la declaración de nulidad, que es ese mecanismo adicional de protección que yo os comentaba, declaración de nulidad de cláusulas abusivas, que solamente puede aplicarse a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la ley. Esto es a contratos celebrados tras el 31 de diciembre de 2005. Bueno, entonces os voy a comentar un poquitín estas 4 notas, estos mecanismos de protección, uno por uno. En primer lugar, os decía que la ley establecía una determinación de plazo de pago legal. Bueno, lo que hace la ley principalmente es introducir un plazo de pago legal una vez que, cuando este transcurra, si el deudor no abona esa cantidad, no abona la deuda, no paga, lo que hará es incurrir en morosidad automáticamente. Y en este caso serán de aplicación el resto de penalidades que establece la ley. Este plazo de pago legal, al igual que el interés, siempre actúa en efecto de pacto entre partes. Es una norma subsidiaria. La norma general es que este pacto de pago, plazo de pago legal, la norma general es que sea de 30 días después de la recepción de la factura por el deudor. Esta es una norma general, estos 30 días. Cuando la fecha de recepción de la factura esté clara y siempre que la entrega de esos bienes o servicios sea anterior a la factura, ya que en el caso de que la factura no sea suficientemente clara o la entrega de esos bienes o servicios sea anterior a la factura, entonces
el cómputo, esos 30 días, serán 30 días también, pero se empezarán a computar de una manera más tarde, posteriormente, con la recepción de la mercancía propiamente. También hay un supuesto especial que es el de la compraventa con reserva de comprobación, que en este caso, aunque también son 30 días, el inicio del cómputo se establece a partir del momento en el cual pues, se realiza esa facultad de comprobación, a partir de la comprobación. Esto en cuanto al plazo de pago legal, que como os digo, actúa siempre en efecto de pacto entre partes. Por otra parte, el segundo punto que os comentaba es el devengo automático de intereses de demora y el establecimiento de interés de demora legal especial. Bueno, como os dije, si transcurre ese plazo pactado entre las partes, o bien, en su defecto, el plazo legal que determina la ley, esos 30 días contados a partir de factura, recepción de mercancía o comprobación de la mercancía, el deudor incurre en mora automáticamente. Y en ese caso debe pagar el interés pactado entre las partes, en primer lugar, y si no existe ese interés pactado entre las partes, el interés legal especial que establece el artículo 7 de esta ley de lucha contra la morosidad. Bueno, este interés, ¿cómo se calcula? La propia ley nos dice que se obtiene sumando 7 puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada desde el primer día del semestre natural de que se trate y que se aplicará durante los 6 meses siguientes a su fijación. Bueno, esto es complicado. ¿Ese es el Euribor, no? No. Esto es muy complicado. Este tipo de interés... ¿Y dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? Este tipo de interés se publica semestralmente por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Semestralmente en el BOE. En la última operación... ¿Solamente desde el 30 de junio? No, por ejemplo, ahora el actual es de 9.25 y se publicó el 11 de enero de este año. Se toma una resolución de esta Dirección General de Tesoro y Política Financiera. La última operación del Banco Central Europeo, a subasta, que puede ser fija o variable, es diferente tipo también. Pues entonces, el 29 de diciembre, si se realiza la última, como en este caso, que ha sido el 29 de diciembre de 2005, ya se dicta ese mismo día una resolución por la Dirección General y luego posteriormente se publica en el BOE, que es cuando empieza a ser aplicable durante los 6 meses siguientes, el semestre siguiente. ¿Y ahora está en el 1,25? Ahora está en el 9,25, porque la operación de subasta del Banco Central Europeo ha sido de 2,25%. La última realizada en el semestre del año pasado, en el segundo semestre. Y se le añaden los 7 puntos. Ah, eso te digo, o sea, el 2,25. Sí. O sea, no a los 9 hay que añadir 7, no, esto ya es 2,25, vale. La resolución. O sea, que subió, ¿no? Porque estaba en 0,09, Estaba ¿no? en 9,05 en el anterior semestre. Primero estaba, bueno, desde que nosotros la manejamos estaba en el 9,09, luego 9,05 y ahora 9,25. Entonces depende, lo fija el Banco Central Europeo con esa última subasta realizada el último día del año, del semestre, en junio, en diciembre. Luego, la dirección... O sea, que a la hora de calcular intereses tienes que calcular por tramos. O sea, si es una deuda de hace un año, el primer semestre es al 9,09, luego al 9,05, el segundo semestre, y ahora en este año al 9,25. No te dice nada la ley al respecto. Pero así se hace la aplicación de interés. Claro, es así, ¿no? O sea, si el primer semestre del 2005 era 9,09, pues se aplica 9,09 ese tramo. Luego el segundo semestre se aplica 9,05 y ahora, si todavía no pagó, pues aplicamos 9,25. Hay que darle la aplicación. Eso. Bueno, pues como os digo, este interés evidentemente es mucho más ventajoso que simplemente el interés legal del dinero, es mucho más elevado y además lo que permite la ley es solicitarlo desde la primera reclamación, sea judicial o extrajudicial. O sea, la primera carta que ya enviamos al deudor reclamándole una deuda, ya podríamos reclamarle este interés, aunque nosotros no lo hacemos, pero podríamos hacerlo. Bueno, no obstante, a pesar de que la ley establece que el devengo de este tipo de interés es automático, nos habla de 2 excepciones en las cuales no se generaría nunca este tipo de interés. En primer lugar, que el acreedor no hubiese cumplido sus obligaciones contractuales y legales. ¿Vale? Y en segundo lugar, que el deudor no sea responsable del retraso en el pago. A mí estas excepciones me hablan que son siempre cuestiones de fondo, lo cual solamente sería demostrable en un procedimiento judicial, De manera que solamente tras la inicial reclamación del acreedor y la oposición del deudor con sus correspondientes gastos de procedimiento judicial se podría llevar a cabo pues estos 2 tipos de excepciones, lo cual pues también pues dificulta la práctica para el deudor, ya que se vería pues obligado a llevar a cabo pues esta oposición a través del correspondiente procedimiento judicial con sus gastos. Como os digo, pues la ley también esto en cuanto al tipo de interés. Otro mecanismo adicional, que establece la ley para luchar contra la morosidad,
es el establecimiento de esta indemnización por costes de cobro. Un derecho a favor del acreedor para reclamar una indemnización por todos los costes de cobro causados para recuperar el crédito. Bien. Esta indemnización, el problema que ahora tenemos prácticamente, el básico, es cómo calcular esta indemnización. Puesto que el artículo 8 nos dice que para calcularla hay que tener en cuenta principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. Y que nunca puede superar, establece un límite, que es que nunca puede superar el 15% de la cuantía reclamada, salvo que la deuda sea superior a 30.000 euros, en cuyo caso el límite no está en ese 15%, sino en el importe global de la deuda en cuestión, ¿no? Bueno, como os digo, aquí hay dudas en los diferentes tribunales, ahora bueno, están un poco más disipadas, pero todavía hay alguno que no nos lo admite, ya que pende la duda de si el montante de la indemnización puede calcularse a un tanto alzado, con ese porcentaje que establece la ley, con el límite del 15%, o si por el contrario no cabe reclamar esa cantidad a tanto alzado, ya que ese mismo artículo 8 nos dice que pueden ser reclamados todos los costes de cobro debidamente acreditados. Bueno, pues como os digo, esto dificulta en la práctica la reclamación de esta indemnización, puesto que salvo gastos bancarios de devolución, pocos gastos de cobro se pueden acreditar. Y además imaginemos que puede haber varios, puede haber llamadas, puede haber visitas, puede haber correos, puede haber varios gastos de reclamación que no son fácilmente acreditables, y estos pues yo creo que sí podrían ser reclamables. Y por lo tanto creo que sí, este tipo de gastos difícilmente cuantificables y demostrables, se aconsejaría establecer una indemnización a tanto alzado, siempre respetando el límite del 15% y teniendo en cuenta pues las circunstancias de cada caso y de cada deuda. Bueno. Después vamos a comentar unas resoluciones que tenéis por ahí, que son las más un poco conflictivas que hemos ido obteniendo a lo largo de este año de interposición de monitorios, a ver qué os parecen. Bueno, en lo que se refiere pues a esta indemnización, la ley también menciona dos excepciones en las cuales no habrá lugar nunca a esta indemnización por costes de cobro. En primer lugar nos dice que cuando el coste de cobro haya sido cubierto por la condena en costas del deudor. Si hay condena en costas no habrá indemnización. Y en segundo lugar, igual que antes, cuando el deudor no sea responsable en el retraso en el pago. Bueno, esto a mí me lleva a la conclusión exactamente igual que la anterior. Me está presuponiendo un procedimiento judicial previo, la primera por la mención a las costas y la segunda porque es una cuestión de fondo. Para demostrar que no es responsable del retraso del pago estamos hablando de un procedimiento judicial. Reviste alguna dificultad la mención a las costas, sobre todo por las resoluciones, algunas resoluciones que luego vamos a ver. Inadmiten la indemnización porque entiende que son costas encubiertas. Bueno, yo lo que creo es que lo único que nos dice la ley es que no habrá lugar a indemnización cuando haya condena en costas al deudor, y se me abre una hipótesis diferente. En aquellos procedimientos con costas, pero en los cuales no haya imposición de las mismas y en los cuales se puede generar igualmente esa indemnización. A ver, os hablo de aquellos supuestos en los cuales reclamamos una deuda en un procedimiento judicial declarativo, en los cuales hay costas, pero por ejemplo no nos estiman totalmente la demanda, sino parcialmente. ¿Qué sucede ahí entonces? No hay imposición de costas, pero se han generado unos costes de cobro importantes que deben ser cubiertos. Bueno, entonces yo entiendo que estos costes de cobro, de manera subsidiaria, esta indemnización debe ser tenida en cuenta por el jugador, ya que la ley solo excluye, como os digo, la indemnización cuando los costes de cobro quedan cubiertos por las costas, nada más. Bueno, entonces pero vamos a ver. Cuando no hay condena en costas, ¿no crees que excluye esa posibilidad de indemnización? Yo creo que no, porque nos está diciendo que la ley nos permite, nos da un derecho a reclamar. Solamente por la condena en costas. A ver, la ley nos dice que cuando haya condena en costas que cubra esos costes de cobro, no procede la indemnización. No habrá lugar, exacto. Pero ¿qué sucede cuando no hay condena en costas? Aunque sea un procedimiento en el cual sí hay costas, un declarativo, un ordinario, por ejemplo. Pero no condenan en costas. No condenan en costas. El acreedor ha obtenido, realmente se le ha reconocido una parte de la deuda y se ha visto obligado a acudir a un procedimiento judicial con sus gastos de abogado, de procurador, de peritos, imaginemos de un montón de gastos. ¿Quién le va a pagar esa indemnización por costes de cobro? Yo entiendo que subsidiariamente para ese caso, y de hecho tenemos alguna demanda metida así, no sabremos lo que pasará todavía, para ese caso específico sería subsidiaria la indemnización para la condena en costas. Pues tendrías que iniciar una nueva acción. ¿Por qué? Porque claro, tú en la reclamación de la demanda vas y reclamas la cantidad íntegra
más las costas. Claro, entonces resulta que no te lo estiman íntegramente, sino que te estiman pues 80.000 en vez de 100.000. Esa es la duda. Y en el fondo sería una reclamación de unas costas que... Y no imponen las costas, con lo cual no tuviste tiempo de pedir la indemnización. Yo lo que os comento, yo metí un par de demandas solicitando en el súplico, bueno, y en los fundamentos de derecho, la condena en costas y explicando todo esto, y está admitida a trámite, estamos en una audiencia previa, veremos a ver qué pasa, yo no lo sé, de manera subsidiaria. Y es condena en costas y tal subsidiaria, que la indemnización no se puede hacer para el supuesto de que no haya condena en costas y tal. Se aplique exactamente pues la indemnización por los costes de cobro que se acreditarán. Yo también, es la duda que pende, porque también esto está un poco en pañales, tampoco está de aplicarse mucho. Entonces también puede ser, yo digo que reclamable en la misma demanda, veremos a ver qué pasa, si yo tengo ahí una estimación parcial. Amén de los racios que son los jueces a estimar esta indemnización, si ya veremos en un después. procedimiento declarativo posterior, pues reclamaríamos todos esos costes de cobro. Bueno, como os comentaba al principio, la ley también nos habla de dos mecanismos adicionales de protección. Por un lado, la posibilidad de declarar nulas determinadas cláusulas abusivas, y por otra parte, la posibilidad de pactar una cláusula de reserva de dominio. Por mandato de la directiva, las dos también. La ley también, como os digo, nos establece la posibilidad de declarar nulas aquellas cláusulas pactadas por las partes que se aparten estrictamente de dos supuestos, nos dice, que se aparten del plazo de pago legal y del tipo legal de interés de demora. También aquellas otras que establezcan requisitos adicionales para exigir los intereses de demora, considerándolas abusivas, evidentemente. Y todo ello pues para evitar que la ley sea ignorada en la propia negociación entre las partes, puesto que, como os dije antes, el plazo de pago y el tipo de interés actúan siempre pues en efecto de pacto de partes. Bueno, estas cláusulas evidentemente solo se declararán nulas por decisión judicial, y en el caso, bueno, el juez en este caso, pues la ley nos dice que debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso, pues como naturaleza del servicio o producto, usos habituales del comercio, las propias razones por las cuales el deudor se aparta de lo establecido. Bueno, en el caso de que se inicie un procedimiento para declarar nulas algunas de estas cláusulas y que el juez declare alguna cláusula como abusiva, se decretará su nulidad y dejará de tener efectos. Y en este caso la ley nos dice que será el mismo juez quien proceda a integrar de nuevo el contrato, estableciendo obligaciones y derechos de las partes. Bueno, estas cláusulas abusivas no solamente pueden encontrarse en las condiciones particulares pactadas entre partes, también se pueden encontrar en la relación de condiciones generales de la contratación, en contratos pues, de adhesión, por ejemplo, contratación en masa. En este caso, la ley lo que hace es otorgar legitimación para las acciones de cesación y retractación, o sea, cámaras oficiales, en definitiva, a los mismos sujetos a los que otorga legitimación la ley de condiciones generales de la contratación, con una excepción. No legitima en ningún caso ni a consumidores, ni a asociaciones de consumidores, ni nada por el estilo, porque, como os dije desde un principio, esta ley excluye totalmente a los consumidores. Entonces, en este caso, no tendrían legitimación. El segundo mecanismo pues, de protección, como os dije, es la posibilidad de pactar una cláusula de reserva de dominio. La ley determina que el vendedor, en este caso, conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio por el deudor, pero siempre y cuando se haya estipulado expresamente esa cláusula de reserva de dominio antes de la entrega de los bienes. La retención se practicará en este caso sobre los bienes y la documentación acreditativa de la titularidad de esos bienes. Bueno, yo entiendo que esto no aporta nada nuevo, porque la posibilidad de pactar una cláusula de este tipo ya existía con anterioridad, entonces yo creo que esto no aporta nada nuevo. Por otra parte, entiendo que este pacto solo sería aplicable a las prestaciones de entrega de bienes, no a las prestaciones de servicios, porque son de imposible retención, no se pueden retener. Luego la ley también nos dice que, otra cosa que también creo que no aporta nada nuevo, que para el caso de que haya un tercero que pague por el deudor o asuma las obligaciones del deudor, el vendedor puede subrogar a ese tercero en su lugar. Lo que tampoco os digo, creo que supone ninguna novedad, porque la transmisión de créditos ya venía regulada en nuestra normativa. Y bueno, esta subrogación también puede caber pacto en contrario, que tampoco aporta nada nuevo, porque también lo establece el 1112 del Código Civil. Bueno, esto sería lo que es, la ley es muy corta porque son muy pocos artículos, las 4 pautas generales o globales que nos da la ley para combatir la lucha contra la morosidad. Luego yo considero importante que ha introducido 2 modificaciones, por un lado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y por otro en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Bueno, en cuanto a la Ley del Comercio Minorista, bueno, en las disposiciones adicionales
La primera nos dice que en el ámbito de estos pagos a los proveedores se dará en primer lugar a lo que resulte de la ley y supletoriamente a lo que resulte de la ley de comercio minorista y supletoriamente a la ley de lucha contra la morosidad. Bueno, prácticamente se modifica el artículo 17 de la ley del comercio minorista en su totalidad, casi en su totalidad, introduciendo también pues 3 pautas globales. En primer lugar, un plazo de pago legal, salvo pacto entre las partes, siempre subsidiariamente, que es de 30 días tras la entrega de la mercancía, exactamente igual que antes. También establece unos límites a los aplazamientos de pago, pero aquí estos aplazamientos de pago serán diferentes dependiendo del tipo de producto que estemos comprando. Hay un Real Decreto 367/2005 de 8 de abril que desarrolla esta modificación en el artículo 17 de la Ley del Comercio, que nos da, pues en un anexo, nos va definiendo uno por uno todos los productos, cómo son, si frescos, perecederos, nos los clasifica completamente. Bueno, pues dependiendo del tipo de producto, hay un determinado límite de aplazamiento de pago. Así, para los frescos o perecederos que establece ese Real Decreto, el plazo máximo de aplazamiento será de 30 días. Para los de alimentación y gran consumo será de entre 60 y 90 días. Y luego para el resto, que no son ni frescos, ni perecederos, ni de alimentación, ni de gran consumo, no hay ningún límite de plazo máximo de aplazamiento, no hay ningún límite de plazo. O sea, que un plazo pactado, por ejemplo, de 30 días para el pago de un producto fresco es nulo. Para el pago de producto fresco, ¿de 30 días? Más de 30 días. No, de más de 30 días. Nulo no. A ver, entiéndeme. Sí, bueno, no estaría dentro de la ley, sí. Claro, estaría nulo. Sí. Sí. Sería ilegal, ¿no? Exacto, exacto, no se podría pactar. Eso es. Exacto, bueno, pero que habría que denunciarlo correspondientemente. Bueno, no, a la hora de reclamar, Eso, puedes decir, oiga, mira, este plazo pactado es ilegal, con lo cual, como es un producto fresco, no puede ser más de 30 días, con lo cual téngase por ilegal, por no puesto o por nulo. Esos son los límites que establece la ley. 30 días, eso ya te digo, para cada producto hay que ir allí, mirar lo que es fresco, lo que es perecedero. Eso tendría que ser declarado por una resolución judicial. Claro, pero eso es un pleito. Pero el actor tendría que pedirlo, decir, oiga, si tengo un plazo de 60 días para un producto fresco, oiga, señor juez, que el plazo no son, tiene que ser 30 por ley, ¿no? Claro, pero ya estamos partiendo de que sea pactado y se haga un procedimiento judicial correspondiente. Claro, porque no paga. Exacto. Bueno, y luego para el resto, como os digo, para esos que no son ni frescos, perecederos, ni de alimentación, ni de gran consumo, que yo no sé qué son, porque a mí me parece que se engloban casi todos, no hay límite temporal. Lo que sí hay es un límite material, ya que nos dice que si hay un aplazamiento del pago, debe instrumentarse mediante documento que lleva aparejada acción cambiaria. Además, si el plazo es de más de 90 días, el documento debe ser endosable a la orden, y si es de más de 120 días, el proveedor puede exigir garantía adicional mediante aval o seguro de crédito y caución. Y luego, por último, también introduce esta ley en lo que es el artículo 17 de la Ley de Comercio Minorista un devengo automático de intereses de demora, que ya existía en la Ley de Comercio Minorista, pero ahora nos dice que si hay pacto entre las partes, regirá el interés pactado, que en ningún caso puede ser inferior al legal más el 50%. Y en defecto de interés pactado, como os digo, regiría subsidiariamente el interés de la Ley 3/2004, que es pues ese actualmente el 9,25%. Bueno, en segundo lugar, como os digo, hay una segunda modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Concretamente, pues son varios los preceptos que modifica el artículo 99.4 sobre pago de precio en los contratos administrativos. Lo que hace es establecer un plazo de pago legal de 60 días siguientes a la expedición de certificaciones de facturas. Bueno, prácticamente antes eran 2 meses. Ahora lo que hace la Ley 3/2004 es reconvertir todos los plazos de 2 meses en 60 días. Y aquí también el pago del precio. Este plazo de pago legal, como os digo, el general para empresas, para todo, era de 30 días y aquí nos está hablando ya de 60. Entonces yo creo que es una ampliación, una prerrogativa para la administración porque están disfrutando de un plazo más amplio, aunque la generalidad de la ley nos diga que son 30. Sí, pero para la administración eso es poco, ¿eh? Ya, aquí nos pone 60. Para la administración es poquísimo. No han puesto el puño en la factura. Las consecuencias en caso de impago pues serían exactamente las mismas, ¿eh? Si sobrepasara este plazo de pago legal, incurriría en mora, en morosidad y tendría que pagar pues el interés de demora y la indemnización por costes de cobro. Otra modificación es sobre la recepción de contratos administrativos, con excepción del de obra, que continúa exactamente igual. Establece también que las obligaciones serán en esos 60 días. También abonos entre contratistas y subcontratistas de la administración.
aquí hay dos puntos que parecen un poco contradictorios, porque el punto cuarto establece que el plazo de pago legal de 30 días entre contratista y subcontratista es eso, o sea, 30 días. Pero luego el punto quinto nos dice que si el pago se conviene más allá de 60 días, ya nos está diciendo un plazo más amplio. Necesariamente deberá instrumentarse, como antes os dije, mediante documento que lleva aparejada la acción cambiaria. Con lo cual, pues en el mismo artículo, dos puntos diferentes nos está diciendo dos plazos de pago diferentes contradictorios. Bueno, también modifica la resolución de los contratos, diciendo, bueno, pues que el contratista tendrá derecho, prácticamente introduce al abono del interés de demora y a los daños y perjuicios sufridos. Y bueno, pues la disposición final lo que nos dice lo que os comentaba en un principio, que se sustituye a todos los efectos, la mención a los 2 meses, se sustituye por 60 días, prácticamente. Aquí es algo curioso porque yo, respecto a las administraciones, buscando por internet información para hoy, me encontré pues con páginas de varias administraciones, concretamente con la Junta de Andalucía y Huesca, la provincia de Huesca, que han aprobado determinadas recomendaciones para ser aplicadas por sus servicios jurídicos en lo que es la negociación de los contratos aplicando esta ley de lucha contra la morosidad. Bueno, y en estas recomendaciones siempre se encuentra la de pactar un plazo de pago, el interés de demora a aplicar e incluso en ocasiones la indemnización por costes de cobro determinada. Claro, esto es evidente que esto se puede pactar con anterioridad. El pacto entre partes siempre va a ser principal, va a ser de aplicación preferente a la ley. Entonces esto es lo que buscan, aplicar lo que ellos pactan antes que lo establecido en la ley de manera mucho más ventajosa. Yo entiendo que algunas de estas recomendaciones rayan lo abusivo, ya que lo que hacen las administraciones es, por ejemplo, rebajar el interés de demora aplicable dependiendo del pago. Por ejemplo, pues la Junta de Andalucía establece un tramo dependiendo del pago, de la cuantía del pago. Por ejemplo, para pagos de más de 1 millón de euros establece que solamente se pactará el interés legal del dinero en caso de mora, de que se incurra en morosidad. Según va bajando el tramo de deuda, se va subiendo el interés de demora. Solamente se aplicaría, según ese tramo que os estoy diciendo, el interés de demora del 9,25 actual para pagos inferiores a 6.000 euros. Entonces, bueno, yo entiendo que esto raya propiamente lo abusivo. Yo creo que sí, porque la propia ley nos establece un mecanismo adicional de protección en el cual nos permite pues poner de manifiesto ante un juzgado como cláusula abusiva. Exacto, como cláusula abusiva. Además expresamente nos dice aquellas cláusulas que se aparten injustificadamente del interés de demora establecido. Nos está diciendo la ley. Entonces, bueno, evidentemente, como decíamos antes, siempre y cuando las impugne judicialmente el acreedor, porque si no las impugna, pues quedarán nada. Lo que sí me surge o me sugiere mayor dudas es el pacto sobre la indemnización por costes de cobro, porque ese mecanismo para declaración de nulidad de las cláusulas abusivas, la ley solamente hace mención al plazo de pago legal y al interés de demora legal, pero no nos dice nada acerca de la indemnización. Entonces, claro, si las administraciones pactan ya de principio un pacto, esto lo que os digo, una cuantía en indemnización por costes de cobro en caso de morosidad, eso podría entrar dentro de... ¿Podría ser nulo o no podría ser nulo? La ley no nos dice expresamente que no se puede apartar uno en la indemnización por costes de cobro. Entonces, bueno, yo entiendo que ahí sí que habría fundamentos, a lo mejor para poder pactar en caso de que una de las dos partes incurriera en morosidad, pactar una indemnización por costes de cobro, que puede dar, pues bueno, beneficiar al acreedor o perjudicarle. Eso ya pues tendríamos que ver. Y bueno, esto es pues prácticamente la ley, como os digo, es corta, no da mucho de sí lo que se ha caído de la ley. Pero a ver qué cuentan los señorías. A ver. Por ahí una resolución. Pacto por casos de cobro, yo creo que es válido, ¿eh? Yo creo que pacto, sí. Ahora, no se puede pactar sobre costas. No. Pero sobre costos de... Costos de cobro secos. Costes de cobro sí. Si una transacción de costas no tiene incluido todos los gastos, las cuotas, ¿no? Como la tasa. No, si hay costas, se excluye. Bueno, se excluye, pero si no se incluye todos los gastos que tú... Se excluye porque dice que no se aplicarán en el supuesto de condenar costas. Ya, pero hay costas a veces que no te... Cierto, sí, por ejemplo, la tasa. La tasa judicial, por ejemplo. Es una tienes que tener lo que llega la tasación. Eso parece. Sí, se pone por aquí. A ver, Sí, lo mencionaste. artículo 8.
No, mira, pone, no procederá esta indemnización cuando el coste de cobro de que se trate haya sido cubierto por la condena en costas del deudor. Cubierto, o sea que si no está cubierto porque falta, o sea, la tasa podemos reclamarla el procedimiento aparte. Es lo que yo os decía antes, que yo las demandas que metí lo pedí subsidiariamente. Quedarán 2 días. A ver, si yo ahí tuviera una estimación parcial y yo considero que no todos los costes de cobro en los que he incurrido son suficientes, me lo tendrán que estimar como indemnización o ir a un procedimiento declarativo. ¿Estamos reclamando la tasa? En ese procedimiento no... Las cosas No hablo de las costas que no te la incluyen. Estamos hablando de que dentro del coste de indemnización siempre y cuando no supere el 15%, ¿por qué no? Los debidamente acreditados. O sea, que metería la minuta del procurador, la minuta del abogado y el importe de la tasa. Es que hay veces en que es un dinero, ¿eh? Claro, 200, 300 euros de tasa. Bueno, yo creo que ahí va a haber costas, creo que sí. La tasa juicio, son costas, ¿eh? Sí, no, pero... No incluye. No lo incluye. No lo incluye. hay una norma... No incluye. Ya hay un acuerdo de los jueces del Tribunal de Justicia diciendo que no se incluye. Se mandó una circular diciendo que no estaba incluida en la tasa. ¿Sabes? Indubio contra acreedor, contra creditores. Indubio contra creditores. Que en ese caso sí, porque es lo que... A ver, muchas resoluciones me las excluían por lo que os comento, porque me decían que eran unas costas encubiertas. Pero yo creo que no son costas, estamos hablando de cosas diferentes, no son costas en absoluto. Son costes de cobro, que además, es muy diferente. aunque sean costas encubiertas, es una forma de llamarlo por un juez. Oiga, es que es una ley. Sí, ya, bueno, pues... Hay que aplicar. Entonces, bueno, ahí como tenéis ahí unas cuantas resoluciones, que bueno, estas hemos ido recopilándolas a lo largo de ese tiempo. Bueno, os las numeré ahí para no liarnos un poco, ¿eh? Bueno, como os digo, estas son, bueno, el 13 de junio ya tienen algún tiempo, por ejemplo. Esta concretamente, la primera, bueno, pues las 3 primeras son ejemplos de inadmisión de ese tipo de reclamaciones. Os pongo arriba, bueno, pues porque aquí reclama intereses más 15%. En un principio lo que comenzamos a hacer... Que no te admitían las cantidades que tú justificabas, ¿no? En un principio nosotros lo que comenzamos a hacer es reclamar la deuda, el principal, los intereses tal y como establece la ley, y un 15% de indemnización por costes de cobro, tomando el 15% de la deuda, porque es el límite por arriba que nos pone la ley. Entonces, en principio, pues casi nadie nos lo admitía, no tuvimos que recurrir en reposición bastantes veces, y principalmente la causa de no admisión era por no acreditar la indemnización. Entonces, claro, es lo que yo os decía antes. No acreditar el coste realmente. No acreditar, exactamente, tiene que ser la indemnización, nos dice, como os decía antes, la ley nos dice que tiene que ser costes debidamente acreditados. Pero luego también nos está hablando de un tanto alzado, como máximo del 15%. Entonces, y como os digo también, pues hay gastos difícilmente cuantificables y demostrables. Es muy eso en un monitorio no prosperaría, ¿eh? Pues estamos metiendo en todo. Sí, pues ahora lo estamos metiendo en todo. Sí. Bueno, esto podemos esperar, es decir, vamos a ver, si hay una ley contra la morosidad que dice usted puede reclamar, aparte del importe principal, puede reclamar un 9,25% de interés y puede reclamar los costes de cobro. Yo en el monitorio pongo, me paga usted principal, me paga el 9,25% de interés, que hasta la fecha es tanto, y además me paga la minuta del abogado, que es tanto, y la minuta del procurador, que es tanto, y además la tasa. Trata de cantidades fijadas definitivamente, ¿eh? Cantidades fijadas definitivamente. Las fijo ahora, las fijo ya. Es decir, mi minuta de abogado es tanto, ahí va. La minuta del procurador es tanto, ahí va. Y además la tasa que pagué es tanto, ahí va. A pagarme todo esto mientras no llega al 15%. La tasa judicial es una tasa que se paga a la gente tributaria. La tasa judicial... Son costes de cobro y esto no tiene que ver con las costas, como es una indemnización. Para el supuesto de que no haya condena en costas. O que la haya... Coño, que no valga ellos. Está ahí, ¿eh? Está ahí, claro, a muchos jueces les cuesta. Pero oiga, es que está aquí, joder. Es que está aquí. Precisamente, Claro. Bueno, independientemente de las costas, ¿eh? Es lo que reclamas tú en el monitorio, en la demanda. Claro, y reclamo el principal, los intereses y los costes de cobro que me autoriza esta ley. ¿Los acredito? Pues está la ley. ¿O qué hago con la ley esta? ¿Cómo lo reclamo? ¿Qué dice el artículo 812? Creo que es el primero, ¿no? Tienen que ser definitivas. Sí, definitivas, yo las pongo definitivas. Es decir, vamos a ver, interesa el 9,25%. 9,25% porque me lo dice la ley contra la morosidad. Y en cuanto a los costes de cobro, tengo la minuta del abogado que por este monetario son tantos euros. Y la procurador tanto. Y además la tasa tanto. Desde el momento en mientras no llega al 15%. monitorio ya derogaste tu Claro. Se han vencido, por ejemplo. Claro. Ya nació tu deuda. No, la tasa judicial sí, pero... No. ¿Por qué? La tasa judicial, claro, sin duda. Porque te viene establecida por ley. ¿Y el abogado por qué no?
Claro. Y el procurador, aunque no sea preceptivo, si resulta que el cliente va al abogado, y soy yo el que lo meta, que soy el abogado, y al cliente le voy a cobrar tantos euros, 200 euros por la demanda de monitorio. Acompañó la minuta ya. Está determinado. Lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Qué prueba le ves? A ver. No, Porque hay muchos jueces que piensan como tú, ¿eh? Yo veo el artículo, Hay muchos jueces que piensan como 812, tú. Yo lo veo por la aplicación del Hay que primer artículo. hay que determinar la cantidad. La determino. Ahora lo admiten. La ¿Cómo lo determino. justificas, Vanessa? ¿Cómo lo presentas? A ver, como sí, eso decía, bien, pero... como os decía en un principio, esto todo así estaba como muy en pañal. Claro, Bueno, claro. todo está, ¿no? Entonces metíamos lo que era el 15% de Eso. emisión. Tenemos el 15% global. Claro, empezaron a decir que estaba sin acreditar. En muchos juzgados lo inadmitían porque decían que no estaban acreditados esos costes de cobro, pero también nos inadmitían los intereses porque nos decían que se empezaban a computar o a devengar a partir de la ejecución. O sea, pasaban de la ley olímpicamente. Como si no existiera la ley. O sea, mire, Estaban no. todo por sistema. Claro. Menos aquí en Oviedo, que sí que es verdad que indemnizaciones del 15% desde un principio empezaron a admitirse. Con intereses y con el 15%. Y sin decir nada. Sin pedirte la justificación nada de nada. los Y a día costes. de hoy todavía lo siguen haciendo. Lo que pasa que bueno, ya nosotros tomamos un criterio que es el de aportar minutas, que lo hacemos con todos. Entonces, pues, tampoco. Eso es. Bueno, entonces como veis aquí en esta primera, que ya es antigua, de 13 de junio. Y este es Gijón 7, ¿eh? Sí. Este es, ¿cómo se llama? Eso. Climent, Sí. que es uno de los listos. Sí. Bueno, y ahora este ya lo está admitiendo. ¿Eh? Se opuso mucho. Sí, pero si yo de los listos y trabajadores, quiero decirte que este es Sí, un sí, paisano sí. que piensa bien, Explica ¿eh? las cosas, pero bueno, claro. Esta, como os digo, bueno, os la puse aquí Y lo para que desestima veáis- todo. Lo desestima todo, pero ahora ya lo está admitiendo. Claro. Lo está admitiendo Con las todo. facturas lo está emitiendo. Lo está admitiendo todo. Intereses y... Con facturas. Con facturas, sí. Entonces, bueno... Y admite intereses y costes. Sí. Entonces, He ¿Eh? leído ese apartado Es de que la ley. muchos no conocerían la ley. Claro, claro. es que- Ese es el problema. Es lo que te digo a ti. Igual ni la encuentras. Claro. ya, pero no, Claro. mira, porque esto es un auto resolviendo reposición, Ya. en el cual pues... Con lo cual ya diseñas la ley, ya la está viendo, ¿no? Entonces, bueno... Pues Lo habrá que- reunido y habrán- Bueno, pues como os digo, bueno, esto más que nada pues para que veáis que no lo admitían y... Este cambio de opinión, Cambio ¿no? de opinión, pues así de la noche a la mañana. Y este auto pues resuelve reposición, o sea, no es que no Sí, sí, conociera... sí, sí. No le dio tiempo a pensarlo. Entonces, bueno, ni admitió intereses, pues como os digo, porque me dice que solamente se devengan tras ejecución. Y no me admite indemnización. Con lo cual incumple la ley de forma flagrante, porque la ley dice los intereses se devengan desde transcurridos 30 días desde la entrega. Bueno, pero en el primero sí se refería a esta ley 324. Quiero decir, no interpretaba bien, pero sí. No interpretaba bien, no la aplicaba, la incumplía, perdona. Ya, es lo que sí. La incumplía directamente. Bueno, pues como os digo... Porque una cosa es incumplir, otra cosa es interpretar. Si Ya, la ley dice cobra interés, Se refería a ella. vale, la invoca, pero la incumple. No la conocía, ¿eh? La conocía La porque conocía una vez que se interpone el recurso de reposición. Que no se conocía. Pero mira que... La conocía cuando se interpone el recurso de reposición. no antes. Es en el auto donde lo Claro, menciona. claro, Para en el no- auto. esto ya es reposición. Claro, prueba la reposición ahí. Claro. ¿Por qué? Porque es donde se le dice, oiga, que no está la ley Mira, aquí, como ¿eh? veis ahí, mira, la Y página... pasa de la ley. Página 3. No me lo admite porque la acción ejercida es de juicio monitorio. La suma reclamada en concepto de costes de cobro no puede incluirse en ninguno de los documentos que contiene la numeración legal de la actora. La incumple. Eso es. O sea, Exacto. como si no Luego, existiera. bueno, ahí la indemnización, vale, podremos entrar a discutir si es un Claro, tanto porque porcentaje no la o no aportamos, está acreditado, claro, vale, vale. ahí, Pero ahí. en el punto quinto, los intereses no pueden ser fijados en este momento. En fase de ejecución, la parte actora podrá solicitar la liquidación de intereses. Y luego en el último párrafo me dice que entiende que me ha adelantado mi pretensión porque en la fase procesal en que se encuentra el presente juicio monitorio no puede hacerse ningún pronunciamiento sobre intereses. Y bueno, yo me quedé ahí y ya no fui más allá. Pero bueno, para que veáis cuál era el criterio en un principio de los juzgados. Como os digo, en un principio empezamos a meter, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, entonces metíamos el 15% de indemnización, tomando en cuenta pues la cantidad de la deuda. Luego algunos autos, como este, el 2, por ejemplo, y el 3, aunque no me dicen nada, bueno, el 3 sí me dice algo, Pues el de Llanes, ese es. sí, prácticamente me lo inadmite también. Bueno, me dice cómo tengo que aplicarlo, si me lo inadmite, porque no me lo dice, pero es porque no he acreditado la condición de empresario del deudor. Como veis, es un particular, María del Pilar Suárez Fernández, y entonces, pues bueno, parece ser que aunque sea autónoma y gire su cafetería y todas las cosas, no es suficiente para el juez y hay que acreditar la condición de empresario porque si no se aplicaría la ley del comercio minorista. Tiene huevos.
Y que tú Lo tienes que mismo pedir dice- 0,36 para que se No, haga de alta con las ya. cantidades que son, pues prácticamente las hay. Esto ya es en reposición. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a apelación ya para...? Claro, claro. La 3, No, por eso te digo, pues, porque quiere que le presentes. que es de Elena, pues es prácticamente A igual. pagar licencia fiscal. Claro. Es Claro, ahí un- yo tengo una cafetería, joder. Me enseñé una cafetería. Se encargó de la demanda de la licencia fiscal. Pero ¿cómo voy a presentar yo la licencia fiscal del contrario? No hay nada. Ah, bueno. Joder, yo estoy demandando a la cafetería. Demandando a la cafetería. Yo le vendo el café a la cafetería y no me paga. Era la cafetería la que demandaban. No. Le mandamos a la cafetería. Su señoría No, El pero- demandado es un particular, pero bueno... No es un particular, es un pero empresario. Es autónomo, exactamente, es empresario. Bueno, lo mismo me dice el juzgado de Elena, como veis aquí, la resolución 3, que me dice que no acredito la condición de empresario, por otro tanto de lo mismo. O sea, parece que las facturas y todo lo que aportas en el monitorio no es suficiente para ello. Entonces, bueno. Luego aquí el 4 que os pongo... Bueno, como os decía en un principio, eso, reclamábamos el tanto por ciento, ese 15%, los intereses ya, muchos autos de reposición, tras interponer, pues ya admitían intereses, pero no estimaban indemnización. Entonces, luego, cambiando ya el criterio, pues efectivamente sí que ya nos están admitiendo absolutamente todo, intereses e indemnización, en vez de reclamar un tanto por ciento a tanto alzado, que bueno, también es cierto que la ley te dice que es un 15% como límite máximo. Pero, ¿cómo los se...? puntos en los que la minuta del procurador y abogado supera ese 15%, ¿qué haces? El 15%. Aporta las minutas y te acabas el Eso es lo que he 15%. hecho yo y no me Y lo han no se lo admitido. admiten, con el 15, sí. Y entonces voy a ver si cuela con Pero aportaste las facturas No. las facturas de que... de procurador y abogado. No, solicité el 15% porque si ponía factura de procurador y abogado me superaba el 15%. Pero no lo acreditas, tienes que aportar la factura del procurador y abogado. Como es más del 15, esto es, no reclamo lo que sale, sino el 15. Si no lo acreditas, claro, dice no, Claro, porque no, ahora lo he recurrido y he hecho eso y, No. y lo he justificado. Pero tienes que aportar las facturas. Claro, sí. Ahora en el recurso sí, Pero el recurso no antes, porque el recurso te Claro. tenía que haber reportado antes. Tiene Es que en este caso la de deuda era muy pequeña. Ya, bueno, bien, pero Era igual. más Es una cuestión de criterio, facturas Vanessa. que- Es una cuestión de criterio más que nada. Y sobre todo de ir creando una manera de pensar para cuando un día vayas con una cosa grande que no te digan, no. Claro. Entonces, bueno, como dice digo, Ramón, presentar las facturas Claro. a público. Supera el 15%, exactamente. Pero hay que aportar la factura de procurador y abogado, porque si no acreditas que lo supera, ¿no? entonces, bueno, como os digo, después de todas estas inadmisiones, con los El propio correspondientes trabajo de recursos, ya Vanessa. nos comenzaron a admitir intereses, pero no indemnización por lo que os digo, porque reclamábamos un tanto por ciento. El número 4, es un poco curiosa esta resolución, porque bueno, me inadmitió todo. Recurro en reposición. Langreo. Sí, y me admite intereses. Me dice que efectivamente, que es cierto que los intereses son esos. Pero luego, para la indemnización, lo que hace es me admite como indemnización algo que yo no pedí, que son los certificados bancarios de devolución. Y no los pedí porque estaban incluidos en el principal. Entonces, en Lo duplica. los duplica. Los duplicas y los 15 Entonces, en estos 4.999,73 ya están metidos los gastos bancarios de devolución como principal, pero él me los admite aparte, como. Entonces, bueno, yo me callé y ahí. Ala. Pero, o sea, lo que yo había pedido no me lo admitió. Luego, bueno. En ningún caso llegamos a la audiencia, ¿no? Hasta ahora, ¿no? No. Ya, claro, estás reclamando y pierdes el tiempo, es una pena, ¿no? Depende de la cuantía. Y depende de la cuantía también, claro. Porque para cuantías que no son elevadas, pues no. Bueno, entonces, como os digo, la discusión se centró prácticamente en eso, en cómo calcular esa indemnización por costes de cobro. Si a un tanto alzado, un baremo entre el 1 y el 15, que no sabemos muy bien, pedimos el 15 siempre para pedir de más, o en acreditar efectivamente esos costes de cobro. Se nos abrió esa Sí, duda. parece que hay que acreditar. Entonces, lo que y si estamos superan el haciendo- 15, pues pedimos el 15. Aportando las facturas. Lo que estamos haciendo ahora es aportar factura básica del monitorio de abogado y procurador. Siempre es una cantidad fija. Lo que pone el libro, para no No entrar en liarnos más. discusiones, exacto. Entonces, con esas facturas nos lo están admitiendo en todos los juzgados. En Oviedo ya nos lo admitían antes, incluso con el tanto por ciento. 15%. Pero ahora nos lo están admitiendo en todos los juzgados. Ahí, bueno, pues veis, por ejemplo, la resolución 5. Es de Oviedo 2. ¿Esta quién es? Que aquí no me lo había admitido, Marta María. recurrí y me lo admitió todo. Aquí es donde estamos en procedimiento ordinario. Aquí te olvido todo recurriendo en reposición, ¿no? Aquí es donde estamos en un procedimiento ordinario y he solicitado la indemnización de manera subsidiaria a las cosas. Entonces, bueno, en este estoy. Entonces aquí no sé cómo acabará, ya veremos a ver. Pero aquí primero pedís el monitorio
Aquí no te admitió eso, recurriste, te lo admite. Mira, y luego se oponen. Metí monitorio reclamando principal, intereses y el 15% de indemnización. Sin facturas. Sin facturas. No me admite nada, solo el principal. Recurrí en reposición y me lo admite todo. Y esto a pesar de que la deuda supera los 30.000 euros. La deuda, no el principal, sino la deuda, sumado menos 30.000 euros, ¿cómo te Me lo pagan? admitió. Tiene un monitorio por cantidad superior a los 5 Del millones de solo que pesetas, se ¿no? Porque el principal era inferior a El principal 30.000. era menos, eran 28.000. El principal eran Pero con los 28.000. gastos Bueno, de pero ejecución, sí, pero de lo que reclamas es superior, oye. Mira, trámite el presente procedimiento monitorio por la cantidad total de 33.900. Tiene cojones. Claro. Tiene cojones. Eso no puede ser. El procedimiento está de... Vaya a ser declarativo. Claro, al ordinario. Con el hermano, no sé. Entonces, bueno, para que veáis qué curiosidades nos hemos encontrado todo este año. Bueno, mejor, mira. Mejor. Pues nada, Ah, yo- oye, me picó, beneficia de cara, Carlos para- picó, que cojones. Voy al monitorio. Hola. No, lo hicimos a propósito, me acuerdo cuando Vanessa me lo comentó, al meterlo. Dice, el principal son 28.000, pero si sumo estos, más de 32. Mételo a ver. La cantidad que reclamas. Mételo a ver si pica. Y Ya, picó. pero si no picas, te hace la faena, porque vale más Bueno, que un monitor por bueno, el pero monitorio no pasa nada. También Metimos pues el para monitorio, ver o sea, si el pasa. monitorio no cuesta nada. No, bueno, es eso, no, desde luego. Y picó mucho más barato. Pero si renuncias al resto también puedes ir al monitorio, También. Claro, eso es, Negociando, sí, sí, a ver, por eso te digo yo que en un momento que vale, bueno, prefiero prescindir de 2.000 euros por la... Para que el procedimiento más ágil, es más rápido. Claro. Bueno, pues como os digo, después de recurrir en reposición nos lo están admitiendo en todos los sitios. Y en Oviedo es la especificidad que nos admiten también el 15% de indemnización, Sí, aunque vale. ahora no lo reclamamos. Sí, acreditado. Incluso después de este 15% admitir principal, intereses, indemnización, cuando llegamos a ejecución, me despachan la ejecución, por eso más el 30%. ¿Cómo? Me despachan la ejecución por lo que se ha admitido a trámite, o sea, por el montante global de principal, intereses e indemnización, por suman un todo. Vale, el más 30% como gastos, costas de ejecución. Bueno, claro, Eso es otra es. cosa. Pero bueno, en contraposición a lo que me decían en un principio, que Sí, todo sí, lo que sí, genera, bueno, pues eso, entonces para que veáis aquí, Sí, Oviedo las suele seis- poner problemas visualmente. no, esta como veis es de Oviedo, es una y luego el auto de ejecución. Que entonces- Esto tiene tragadera, sí, porque admitirlo por más de 30.000 ya... Bueno, ¿eh? me encanta. Fue un poco así, pero Es bueno, increíble. Entonces, No, bueno, pero es otro, no te preocupes, es otro procedimiento. no, ¿no es el mismo? Ah, pues entonces me coló ahí. Otro procedimiento es otro juzgado. A ver. El 5. ¿Cuál estamos? No era del monitoreo de los 33. Ah, no, el 6, el 6. 6. El Es que hay dos porque- 6. Eso es lo que os digo, que Ah, para dos que veáis seises. que después de obtener admitido a trámite todo eso, me despachan la ejecución por todo más el 30%. El 30%. Entonces admisión a trámite y el auto de ejecución. Sí, sí. Es muy bueno, muy ventajoso. Entonces, bueno, luego llegamos aquí al Langreo 1, que es hoy por hoy el que da problemas todavía. Este no se enteró Este da todavía. problemas, sí. Entonces, bueno, yo metí aquí el monitorio, ya me nos había cambiado el criterio. Covadonga Medina Colunga. Sí. Ya nos había cambiado el criterio, ya con Los dos. intereses. Los dos Es juzgados. sustituta, es sustituta. Pero el otro no. El otro es magistrado. Y da problemas también. Es decir, que Sergio. los dos Los dos. Sí, pues a mí Sergio me admitió con facturas. No, pero... No, ese es anterior al que yo. No, no se te saca. Pero Pero ahora como la también medida lo- era a los sustituta. admiten. Y esta no. Esta no, está, bueno, por lo Sí, que esta veo, es sustituta. es un poco rara. Aquí yo Bueno, reclamé en ya mi época, vamos. los costes de cobro ya acreditados, como decíamos, el principal, los intereses y las facturas de Facturas, abogado y procurador. procurador que están firmadas están acreditadas. ¿Y qué dice? lógicamente. Bueno, no me admite porque me dice que no caben costas ni indemnización alegada. No me dice más. Recurro en reposición, no me dice más, y me da admisión a trámite. Recurro en reposición y bueno, me dice toda una serie de contestaciones que yo... Me dijo Ramón que buscara respuestas y yo busqué mis respuestas. Ahora, claro, cada Tú léelo por si tiene su coña. Entonces, bueno, aquí, como veis, es el 7, las últimas páginas, las dos últimas. No tiene desperdicio. Entonces, bueno, Claro. me dice que el recurso debe ser desestimado, puesto que la parte recurrente pretende solicitar en concepto de indemnización por honorarios devengados por abogado y procurador en este procedimiento, lo que sería equivalente a condenar en costas al deudor, ¿Verdad que no? sin que ni siquiera dichas costas sean tasadas por el señor secretario de ¿Verdad que no? Hacienda. Tiene nada que ver. Ni se le ¿Es otra permita. cosa? Entonces, claro, yo creo que son No se cosas trata de totalmente tasar. diferentes. Y no ¿No son crees? costas, no tienen por qué estar tasadas. Pero bueno, para la reclamación de las costas hay un procedimiento especial. Pero no estamos reclamando costas, Carlos, estamos en la indemnización. El juez dice, oiga, no procede la indemnización porque es tanto como si fueran costas. No. Pues claro, la ley dice que cuando no hay condenan costas, que procede indemnización. Y en el monitorio Y no dice hay. ya no, es que las costas hay que tasarlas. Oiga, que no son costas, que es indemnización. No, me refiero a los honorarios del letrado. Honorarios del letrado.
Vale. Establece los leyes. Sí, pero establece unos procedimientos específicos. En la tasación de costas. Pero esto no es una tasación de costas, es lo que le cuesta a mi cliente meter este pleito. ¿Qué es lo que le cuesta a mi cliente meter? Bueno, pues lo que yo le voy a cobrar. ¿Qué le voy a cobrar? Lo que me dé la gana. Claro, porque nosotros aportamos. Porque yo no estoy obligado a cobrar a mi cliente lo que digan las costas o el mínimo del colegio de abogados. Claro. Con lo cual, si a mi cliente le paso una factura de 300 euros, eso le cuesta a mi cliente meter ese monitorio. Claro. Porque el otro no me quiere. Con lo cual, si esos 300 euros y lo que le cuesta al procurador no llega al 15% de la cantidad reclamada, es perfectamente legal y tiene que admitirlo, digo yo, ¿eh? Yo sí, yo sí, totalmente. Conforme a esta ley. Eso digo yo. Claro, entonces ella nos dice esto, que son costas Oiga, que no, pasadas. olvídese usted que es una indemnización. Luego nos dice que en el procedimiento sigue con lo mismo, el procedimiento monitorio no genera costas. Vale, y bien, sí, claro, de acuerdo. Lo que estábamos hablando, ¿qué más da que no haya costas en el procedimiento monitorio? No estamos hablando de costas, sino de costes de cobro. Lo que me cuesta a mi cliente reclamar eso. Y por eso se pide esa indemnización. Claro, porque además, le cuesta esto a mi cliente. Porque me obligas a llevarte pero no hay costas que me cubran. Claro. Exacto. Luego, bueno, nos dice, si el deudor no atiende... Bueno, esta mujer después me admitió intereses, pero no la indemnización. Lo que es así un poco paradójico también, por lo que dice la condenación. Bueno, si el deudor no atiende a este requerimiento, se despachará ejecución por la cantidad adeudada. Y en este despacho ya se generarán costas para la parte deudora. ¿Vale? Pero son costas ya diferentes. Eso dice la ley. Costas, eso es otra cosa. Pero ahí sí es verdad que son costas, pero son diferentes. En el monitoreo no hay costas. Las costas serán las de ejecución. Exacto. Por lo tanto, de admitir que en el requerimiento que se realiza al deudor se incluyan los honorarios del letrado y procurador en concepto de indemnización, se daría la circunstancia de que si posteriormente el deudor no atiende a este requerimiento y se despacha ejecución contra el mismo, volvería a ser condenado a abonar estos honorarios. No, paga el coste del monitorio, más las costas de la ejecución, que son distintas cosas. Pero bueno, en el monitorio no hay costas, salvo en el monitorio privilegiado. En la ejecución sí. Claro, en el monitorio privilegiado de cuotas de una comunidad hay costas. No, pero en la ejecución de un se puede generalizar de que en el monitorio no hay costas. Pero en un monitorio normal, hay costas en la ejecución. Es que es que en el monitorio no hay costas, según y cómo. Eso. No, estamos hablando de eso, de la ejecución ya título judicial. No es un monitorio. Lo que decía antes, que por ejemplo me admitieron todo y después despachan la ejecución. Ella lo toma pues como si fuera un doble pago por la misma actuación. Son dos actuaciones diferentes. Es un monitorio, es una ejecución. Son diferentes y no habría ningún doble pago. Y lo que os digo que es paradójico, porque me dice esto para la indemnización, pero sin embargo los intereses me los ha admitido. Me admitió los intereses. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no habría doble pago de intereses en la ejecución? Siguiendo esa tesis es lo mismo. Ella me dice, aquí habría un doble pago, pero sin embargo los intereses sí me los admitió. Señor mío, no sé, si solamente es a partir de ejecución, también estaríamos ante un doble pago de intereses. No, porque los intereses son el 909 en este caso. Ya, pero digo, siguiendo... desde el momento que metes el monitorio y después de la ejecución. No sé, yo entiendo que, según me lo plantea ella, es como si solamente a partir de ejecución, pues siguiendo esta tesis, esta hipótesis que ella me dice. A ver, ¿cómo dice? Lea a ver qué dice. A ver, me dice que en el caso de despachar ejecución, efectivamente, el deudor volvería a ser condenado a abonar estos honorarios en concepto de costas procesales. Pero sin embargo, si me despacha ejecución y me despacha ejecución con unos intereses de ejecución, ya también ha venido condenado anteriormente por unos intereses. Pero los intereses son los mismos, son neutros. Porque el interés es el mismo desde el momento que metes el monitorio hasta que paga. Con lo cual no es que se duplique, es el mismo porcentaje, ¿entiendes? En ejecución no generas más intereses, generas los mismos que llevan al final. Exacto. Bueno, no sé, yo lo veo un poco así, no lo veo muy claro. Claro, el mismo tipo de interés. Pero es que además en la ejecución tú no estás pasando por los honorarios del monitor, en la ejecución pasas por el procedimiento de ejecución. Eso. No puedes meter ahí por el procedimiento de ejecución. No. Por eso dice que son dos cosas diferentes. Una es el coste del monitorio, que es reclamable por la ley, y otra las costas de la ejecución, que son costas propiamente dichas. Es más, pues como decía Ramón, yo creo que la facturación es totalmente libre. Tú a tu cliente puedes aportarle o cobrarle lo que tú tienes presente por el monitorio. Nosotros estamos aportando facturas básicas, pero nada nos impide, pero no hay por qué. básicas del colegio. No hay por qué.
es totalmente libre la facturación, no tienen por qué estar tasadas ni tienen nada que ver. Sí, además, bueno, luego también dices que también es muy curioso. La intervención del procurador No resulta ¿Y qué? Oiga, ¿y qué? No, pero te dice, así que si le puedes pasar factura porque tú no sabes. No, de eso nada, porque si el cliente viene a mí, abogado, a que yo meta el monitorio, es un coste que tiene el cliente. Nos dice eso, que no resulta perceptiva. Y si la parte acreedora quiere No entendió servirse nada. de estos profesionales, debe asumir el coste de los mismos. Oiga, que no. ¿Qué dice la ley? Encima no me ¿Cómo pongas tiene que reclamar el deudor? Como diciendo, si puedes apañarte reclamando tú por ti mismo, no gastes. Eso es la teoría de las costas. Pero que no es aplicable a la teoría de los costes, que es otra. Claro. O debe ser otra. Bueno, y luego finalmente nos dice que esa indemnización se refiere a costes de cobro de enmienda acreditados. Y nos pone un ejemplo que a mí me pone. Ahí puede que tenga razón, a ver. Gastos de protesto. Pone tales como gastos de protesto, pero si están excluidos de esta ley. No tiene nada que ver. Si no la leyó, hombre. Entonces, claro. No la leyó o no la tiene. Bueno, hombre. Claro, si no la tiene. Pero así, ¿no? Sí, pero si no la tiene. Claro, no la encontró. Claro, pruebe. Si no la encontró, joder. Pero no tiene proceso de datos, ¿no? No tiene El agregado, lo tiene todo ya. Y la propia ley excluye lo que son las acciones cambiarias, o sea que Claro. un poquitín ahí contradictorio y liado. Bueno, eso te lo. Conclusión, eso, que cada juez. Bueno, pero es bueno que se acaben de... Pero lo estamos logrando. En Oviedo no da problemas. En Gijón, el 7, que es el listo, ya está entrando por ello, o sea que bueno. Y tarde o temprano acabaremos consiguiendo que toda Asturias vean la ley esta. Lo que convenía era que se pronunciase la audiencia. Sí. Ya, pero es que, Carlos, para recurrir a la audiencia, y perder 8 meses o un año entero, yo me quiero ir cobrar. Y por 90 euros no voy a perder el tiempo en eso. Tengo que dedicarme a explicarles a los jueces que existe una ley de principios del 2005 que está ahí, que la lean, joder. Claro. ¿Crees que eso es vital para...? Sí. No, y además, mientras no te recurso de apelación, ¿dónde está el deudor? Es Claro. lo que decía yo, Carlos. Es que Normalmente los deudores desaparecen con una rapidez. No, o sea, en el momento que los llevas por teléfono y saben qué tal, bien están. Pero impresionante, vaya. Sí. O sea, Hombre, para pagos muy altos, pues yo qué sé, de la administración o de mucho La administración no puede desaparecer, vamos, que eso No. te puedo pero- asegurar que desaparece. A veces La administración No, la administración no, los perdedores. No, y luego que la autorización tienes que ir por contencioso. Exacto. Sí, pero se invoca esta ley. Claro. Se invoca esta ley para pagar el 9. En ese que tuvimos de Almesa, que se lo sentenciado hace poco. ¿El de qué? Uno de Almesa, de almacenes metalúrgicos. Ah, sí. Que tuvimos la contencioso contra el tratamiento de Seis. Sí. Pues resulta que yo pedí, era un principal que pagaron durante el procedimiento y luego quedaban intereses del año 90, ¿verdad? Y serían intereses, Una barbaridad. principal, unos 10.000, pero aplicando el interés legal. Entonces yo mantuve la demanda en el contencioso por eso, por los intereses, y me dice el juez que sí, que tiene derecho a intereses, pero que el interés legal nada, el 4% que establece el reglamento de contratación del Estado del año 50 y pico, ¿verdad? Que yo considero que está derogado, pero claro, por la cuantía no puede ser nada, y me pone el 4%. Me bajo los intereses de 10.000 y pico euros a 4.000 euros. Joder. Bueno, ahora no tiene duda, porque ahora hay que aplicar esta. Y esa ley está derogada porque posteriormente ya se dice que el interés legal es el que se aplica y punto. Hay que aplicar esta, además, como os dije, las administraciones ya están un poco ahí. Pues claro, no lo negocian y... Es decir, también Yo parece mucho, porque bueno, teniendo en cuenta el Sí. tiempo para estar, Sí. tiempo, ya, bueno. Y empezó a pensar, encima de que se retrase tanto en el tiempo, que para los intereses están para eso, no, entonces como yo mucho, voy a trabajar, pero No estaba empezó a contigo pensar esa la ley minuta. cuando demandamos, claro. Claro. Y empezó a pensar, uy, la minuta que van a pasar por haber recuperado esta cantidad de dinero y tal y cual. Empezó a pensar la minuta, ¿qué vas a pasar? Bueno, Vanessa, muy bien. Muy bien, Muchas Vanessa. gracias por la exposición y creo que fue muy instructiva. ¿Alguna pregunta? Ya Que no vaya relacionado con esto. ¿Creéis que en el monitorio, en el caso de que no se encuentra el deudor, sabiendo que su domicilio es ese, está empadronado en un domicilio determinado y las notificaciones no se pueden hacer, cabe la notificación al Estado? No, por edictos no, salvo en el supuesto de comunidades de propietarios. Así que no, entonces ¿qué haces? ¿Te aguantas? Vas al declarativo. No, es por un tema más, reclamando unos horarios a No, cliente. es que el requerimiento de pago tiene que ser conforme a lo que establece la línea de enjuiciamiento. Claro, que hay que citarlo. Y te excluye precisamente el edictal.
salvo exceptuando Entonces, las comunidades de es propietarios. que nadie se aplica a todos los procedimientos. Ya no, pero eso es para pagar o para... Tienes que notificar. Es un requerimiento que hay que requerir. Es el requerimiento de pago. Exactamente. Ese es uno de los... Y por eso te enseñan el domicilio, claro. Sí, en algunos Claro. No, y el problema es que te obliga a tener que ir a la demanda, ¿sabe Dios en dónde? ¿En Canarias o en Madrid? Claro. Vamos, así pienso yo, ¿eh? No, es que no. Policía local, sí, pedí policía local y dicen que sí, que el domicilio se mueve y tal. Ya, Ya había pedido Policía Nacional y falta, pero ya había pedido en el escrito, que es adictos y tal. Y la secretaria dice, bueno, vamos a esperar, pero se advierte que en el procedimiento migratorio no contempla para adictos no. la comunicación editada. Ahora, las medidas de averiguación del domicilio sí que lo Sí. Bueno, el próximo día 27 vendrá Carmen Turiel a hablarnos de la ley de divorcio nueva, ¿no? ¿Por eso? Separación de divorcio. Pues yo esto lo tengo, porque ya tengo una reclamación